y también alteraría el cronograma general de las elecciones regionales y municipales. El Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE han advertido mediante un comunicado que las nuevas reglas que ha puesto el Congreso, nosotros ya hemos hablado de esto, han cambiado las reglas cuando ya está el proceso en marcha, el proceso de las elecciones regionales, ¿no? Son inviables estas nuevas reglas. Muy bien, vamos a entrar en un enlace vía Zoom con Jorge Jáuregui. Él es experto en temas electorales. ¿Por qué son inviables? Bienvenido, señor Jáuregui, a Exitosa Perú. No lo escucho. Tiene que activar su audio, por favor. No lo estoy escuchando. Correcto. Muy bien. Karina, muy buenos días. Muy buenos días. Un placer saludarle y un saludo a su audiencia. Gracias por la invitación. Muy amable. Muchas gracias. Le reitero la pregunta. ¿Por qué son inviables estos cambios que ha hecho el Congreso de la República en medio del proceso electoral? Porque ya estamos en medio de un proceso electoral. En mi opinión, a mi juicio, son inaplicables las normas aprobadas, bueno, en realidad aprobadas por el Congreso, pero que todavía están en plazo de observación por parte del Poder Ejecutivo, porque entran en colisión con principios del régimen democrático y de las elecciones democráticas reconocidas por el propio Tribunal Constitucional, como es el principio de preclusión de etapas, que establece que el proceso electoral, que es un conjunto de actos electorales, cuando se termina uno de estos actos electorales, ya no se puede regresar a un acto electoral concluido, terminado. De tal manera que el proceso electoral fluya de forma inexorable, establece el Tribunal Constitucional en sendas resoluciones. Entonces, este principio de preclusión de etapas garantiza elecciones transparentes, con actos electorales razonables, en tiempos adecuados, conforme lo proponen los organismos electorales. Entonces, en este caso, esta norma entra en colisión directamente con el principio de preclusión de etapas, porque la etapa en la que concluye, concluía la inscripción de las listas o de las personas, de los nombres de las personas que están postulando en las elecciones internas, expiró el día 9 de abril. Y esta norma pretende que se vuelva a abrir el registro de las candidaturas, alterando completamente el cronograma de las elecciones internas, que es bien ajustado, hay que decirlo, no son plazos que están ahí, digamos, aleatoriamente, sino que son plazos que se ajustan a las diferentes actividades que los organismos electorales tienen que cumplir en las elecciones internas. Y también alteraría el cronograma general de las elecciones regionales y municipales. Entonces, es bastante grave que en un proceso electoral ya convocado se esté alterando las fechas, los plazos, o sea, se esté afectando directamente el principio de preclusión de etapas, porque la etapa de inscripción de candidaturas ya precluyó y culminó. Ya cerró, por supuesto. Esto es una propuesta de José Arriola de Acción Popular y que beneficiaría, dice aquí pues una nota de la República, a una de sus listas que no pudo ser inscrita. Pero más allá de eso, de todo lo que usted nos ha dicho que movería fechas, incluso ya las cartillas de votación ya han sido impresas. Correcto. Digamos, mire usted, el día 9 de abril los partidos y movimientos regionales inscribieron ante la plataforma de Clara Externas a las personas que van a postular en esas elecciones internas. El día 12 de abril el Jurado Nacional de Elecciones ya le remitió la información a la OMPE para que empiece justamente lo que usted señala, a la elaboración del material electoral. El día 18 de abril las organizaciones políticas le han informado a la OMPE quiénes son las personas que van a ser los miembros de mesa en esta elección interna. De tal manera que ahora mismo ya estamos a puertas del 15 de mayo, que va a ser la primera elección interna en la que los partidos que eligen en forma directa van a permitir que los afiliados elijan directamente a las personas que van a ser las candidatas o candidatos, ¿no? De tal manera que el 22 de mayo se va a tener que hacer la elección indirecta en el caso de los partidos que eligen directamente, en la que los delegados electores eligen a los candidatos y queda cerrado entonces los dos mecanismos de elección. De tal manera que el 7 de junio, muy cerca, se tenga resuelto el tema de la elección de las personas que van a ser las que formen parte de las listas y fórmulas que se presenten en las elecciones regionales municipales. Entonces, no hay mucho tiempo, ¿no? Esto está bien ajustado. Por eso es que es imposible modificar el cronograma
Y hay que hacer una cosa adicional. Esto preocupa porque no solamente es una afectación a la, digamos, estabilidad de los procesos electorales, a la calidad democrática de los procesos electorales por una acción que proviene del Parlamento, ¿no? De las bancadas del Parlamento, sino que esto genera un precedente muy negativo porque implica que el Parlamento está interviniendo ya en un ámbito de competencia autónoma que la Constitución garantiza de los organismos electorales. O sea, es una forma de ruptura del equilibrio de poderes, porque no solamente hay equilibrio de poderes entre el Parlamento y el Ejecutivo, y Ejecutivo-Parlamento, sino que los diversos estamentos del poder público, o sea, los órganos constitucionales, como en este caso los organismos electorales, también tienen espacios de autonomía que constituye ese tramado que en el derecho constitucional se conoce como el equilibrio de poderes o controles recíprocos. Entonces, aquí hay un problema serio, porque en estas condiciones de debilitamiento del principio de equilibrio de poderes, no es posible imaginar cómo iremos a unas elecciones en el 2026. O sea, el precedente es nefasto para el régimen democrático. Pues por eso es que yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones debe preservar el principio constitucional de preclusión de etapas respecto a esta norma de inferior jerarquía que verdaderamente generaría un impacto muy negativo, no solamente en las elecciones regionales y municipales, sino en la calidad de la democracia electoral en nuestro país, ¿no? Que el Jurado Nacional de Elecciones, como poder independiente, como entidad independiente, podría hacer valer esto. ¿Cómo se traduce, señor Jáuregui, eso en la realidad? Porque si el Congreso emite una ley por insistencia, ¿esta puede ser desacatada por el Jurado Nacional de Elecciones? A ver, yo creo que es importante la forma como se plantea la idea, ¿no? Yo creo que el concepto no es que el jurado se imponga ni que desacate, sino que el concepto preciso es que, de modo general, los jueces, los sistemas de justicia, hace que le otorga a los jueces la posibilidad de interpretar las normas y aplicarlas al caso concreto. Cuando los jueces aplican las normas al caso concreto, entonces crean derecho. De tal manera que el auténtico legislador realmente es el juez cuando aplica las normas establecidas al caso concreto y va creando derecho. En ese sentido, para la aplicación de estas normas, el jurado está obligado siempre a hacer, como todos los jueces de la República, en el Jurado Nacional de Elecciones hay una judicatura especializada en materia electoral, pero están sujetos a las mismas parámetros constitucionales que todos los jueces de la República, los que establece el artículo 139 de la Constitución vigente. De tal manera que están obligados a hacer un control de constitucionalidad, privilegiar normas constitucionales, principios constitucionales, sobre todo los que tienen que ver con el régimen democrático y la libertad, como es el caso del principio de preclusión de etapas, que es un principio directamente asociado al régimen democrático y a la libertad política de los ciudadanos de participar en elecciones transparentes, libres y competitivas. A eso apunta. Entonces, el jurado podría aplicar un control, de constitucionalidad y privilegiar los principios constitucionales reconocidos por el Tribunal Constitucional en sendas resoluciones, como es el principio de preclusión de etapas. Entiendo, ya queda la interpretación de cada juez. Eso es. En un juicio queda eso es lo en que la un régimen democrático garantiza eso, ¿no? Muy bien, ha quedado sumamente claro. Ha quedado sumamente claro, gracias. Vamos a seguir conversando, de hecho, porque tiene esto para largo, para ver cómo se desarrolla. Ha estado con nosotros Jorge Jáuregui, experto en temas electorales.